últimas elecciones en el mundo revelan que la sociedad global está cansada. En Estados Unidos el año pasado, en la Argentina hace un mes y en Alemania hace apenas semanas. Los votantes le recordaron a sus gobernantes con resultados inequívocos que la política tiene una sola razón de ser: proveer la mejor solución para el bien común. Una pandemia y un cambio climático que ya es imparable recuerdan por qué. Son las 10:30 en Buenos Aires y las 15:30 en Madrid. Bienvenidos a Herederos del Cambio, yo soy Flavio Canila. Y yo soy Pablo Barassi, firmes como nunca en la necesidad de estimular el cambio en estados de conciencia junto a las diferentes personas clave que están generando con sus convicciones transformaciones para heredar. Hoy, por qué no decirlo, particularmente feliz de contar con alguien muy valorado, Graciela Fernández Meijide. Como política y defensora de los derechos humanos de peso internacional, Graciela vivió en primera persona la historia de su país. Como madre, perdió a su hijo en manos de la dictadura militar que gobernó a la Argentina entre 1976 y 1983. Colideró la investigación sobre la desaparición forzada de personas que marcó un precedente jurídico de alcance global. Más tarde fue senadora y diputada en el Parlamento argentino y entre 1999 y 2001 sirvió como ministra de Desarrollo Social y Medio Ambiente en el Gobierno Nacional. Actualmente es presidente honoraria del Club Político Argentino. Hoy es considerada voz y conciencia a la hora de pensar y hacer política en América Latina. Graciela, muy bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Graciela, ¿qué aprendiste desde un ámbito personal en el tránsito que supuso este último año y medio? ¿Cuáles fueron tus mayores sorpresas, tus mayores desencantos? Si estás hablando de la situación de la pandemia, me parece que no escapo al común de los mortales. En el primer momento fue sorpresa. Costaba creer que en esta época hubiera una pandemia, se extendiera de semejante manera. Eso nos obligó a todos a estar muy encerrados. Particularmente por ser persona de mayor riesgo, por mi edad y por enfermedades preexistentes, por lo menos era lo que nos decían, y no tengo por qué no creerlo. En Argentina la cuarentena, que duró muchísimo, fue muy dura al principio. Había grandes dificultades para salir, no se podía salir a metros de su casa, etcétera, o había que justificar la salida. Yo me quedé muy encerrada, dejé de ver amigos personalmente, me comuniqué por esta salvación para todos que son los medios tecnológicos, Zoom u otros sistemas, y eso hizo que yo pudiera seguir participando de las reuniones del club político, por ejemplo, o que me juntara, es una forma de decir, con la familia. Lo más doloroso tal vez era no ver de cerca a mis hijos y a mis nietos. Y lo que aprendí fue a tener más paciencia. Aprendí que una vez más situaciones como estas ponen a prueba la solidaridad, también ponen a prueba la capacidad de respeto por las reglas lógicas de la convivencia. Muchos las rompieron, empezando por el propio gobierno nuestro, que decía una cosa y hacía otra, en lo personal, tanto el presidente como la vicepresidenta. Y una vez más se puso a prueba mi capacidad de reflexión. No es fácil en situaciones como estas. Pensar y tratar de mirar lo mejor dentro de una situación que en sí misma es mala. Te llevo yo, Graciela, te llevo yo al hoy, de la experiencia esa que vos muy bien decís y de cómo reflexionar y pensarla.
Te llevo al hoy porque aquí en España, vos sabés que yo estoy en España, mientras Pablo está en Buenos Aires, hay muchos, realmente muchos que se preguntan qué es lo que le pasa a la Argentina. ¿Cómo es un país tan rico para no ser capaz de organizarse mejor? Como le dije en la entrada, en las PASO, en las primarias que tuvimos hace poco, en las elecciones que tendremos en noviembre en la Argentina, todo indica que va a haber otra vez un sismo. Vos viviste la crisis de 2001 en primera línea. La situación actual parecería ser que tiene semejanza con esos tiempos. Hay hiperinflación, hay endeudamiento al borde de la suspensión de pagos, hay falta de reservas, la pobreza está encima del 50%. Desde tu mirada, desde tu experiencia, ¿pensás que hay peligro que se vuelva otra vez en Argentina en 2001? Primero, esta no es una elección de cambio de ejecutivo, es una elección legislativa. Segundo, hay una coalición que se mantuvo unida todo el tiempo, a pesar incluso de la derrota de hace 2 años, y que ha crecido ahora. Es decir, y seguramente va a crecer o va a quedar más o menos igual. Hay que acordarse que estas son elecciones legislativas. Yo no puedo comparar, por ejemplo, con Alemania, donde después de muchos años se cambia a la primera ministra, Angela Merkel. Pero la democracia es eso, es alternancia. Eso no es lo que a mí me preocupa. Lo que en todo caso sí me preocupa es lo que vos marcabas en cuanto a la situación económica, al déficit fiscal, a la inflación permanente, porque eso crea pobreza. Ahora bien, que la Argentina es rica es una manera de decir. Hoy por hoy, los países más ricos no lo son a raíz de que tengan mucho cultivo. Al contrario, China enriqueció y salió a comprar, y eso permitió que al comienzo del siglo, o después del 2003, 2004, todos los países que estaban semi-subdesarrollados, del caso de la Argentina, que proveen alimentos, tuvieran crecimientos a tasas muy grandes con los alimentos. Pero hoy por hoy, si uno piensa por qué es rica Noruega, no es con los alimentos, es porque exportó tecnología. Hoy ser rico es encontrar el nicho donde mejor el país se coloca para aquello que necesita el mundo. Para eso hay que abrir las economías. Y en todo caso, el problema de la Argentina, reiterado, es que tiene una economía chica y muy cerrada. Ahora, hago una pequeña intervención. Ahí vos decías una coalición. ¿Te referías a la coalición que hoy está en la oposición, correcto? Sí, así Bien. es. Ahora, vayamos al noviembre. Noviembre, todo se estima que el gobierno va a volver a tener una respuesta no favorable digamos, de la sociedad, y que va a haber algunos cambios en el Congreso no menores. Quiere decir que el gobierno pierda quizá digamos, la mayoría en el Senado. Te estaba hablando qué pasa después, los próximos 2 años, porque como bien decías, democracia es alternancia, significa mantener y cumplir con las reglas, significa atravesar un periodo legislativo de 4 años y recién después cambiar su gobierno. Se está hablando de un gobierno quizá de coalición más amplia en la Argentina también. Creo que vos tenés bastante conocimiento al respecto. ¿Qué nos puede decir en cuanto a cuán difícil es poder coordinar un gobierno que sea tipo un pacto de la Moncloa, que acá en España se conoce muy bien, para la Argentina? En este momento, imaginar en la Argentina un pacto tipo la Moncloa es imposible. ¿Por qué? Porque las condiciones históricas y las condiciones económicas eran distintas. En la España de la Moncloa acababa de terminar una dictadura férrea y había líderes notorios que pertenecían a distintos sectores e incluso que no pertenecían que habían sido adversarios duros de Franco y perseguidos por Franco.
el que da la nota económica en la Moncloa es alguien que pertenecía al Partido Comunista. Impensable en otro momento eso. Sí podríamos decir que en la Argentina, a lo mejor, se puede hacer algún acuerdo cooperativo. ¿Qué quiere decir cooperativo a mi criterio? Quiere decir, yo pongo, pero retiro algo. Y ahí me gusta más ejemplificar con la experiencia que tuvo Chile después de la dictadura de Pinochet, donde hubo un acuerdo, primero, para que Ricardo Lagos, que era socialista, no apareciera con el nombre del socialismo, sino de un partido nuevo, aun cuando ellos sabían que eran socialistas, pero no usaban esa palabra para no asustar a la parte de la sociedad que era muy de derecha. Además, acordaron con la Democracia Cristiana, partido que había sido socio de los golpistas, en su parte más de derecha. Y el primer presidente que acordaron era Aylwin, que era demócrata cristiano. Pero estaba escrito que se iba a rotar, y que así como Ricardo Lagos en ese momento fue ministro, después iba a ser presidente. Y todo eso fue acordado previamente. En la Argentina hoy, esa situación todavía no la veo posible. Y tal vez el 14 de noviembre, las cifras a lo mejor se repiten, las de las PASO anteriores, las internas, para que se entienda, donde el Frente de Todos, que es el peronismo, su faz más dura, el kirchnerismo, perdió. Puede que salga igual o que vuelva, y hasta que pierda peor, yo no lo sé. ¿Qué van a hacer? Porque hay una regla que se repite bastante, y es grupo ideológico que se achica, se radicaliza. Sí. Lo que va a haber que mirar muy finamente es cómo son los resultados en las provincias del interior, en las provincias donde siempre el peronismo fue mayoría. Habrá que ver ahí, porque eso incide mucho en una posible alianza más adelante. Ahí vamos a, ¿qué te parece, Graciela, si te proponemos un pequeño zoom out, regreso a parte de tu experiencia y pensando que nos ven en toda la región? Fuiste ministra de Desarrollo Social, de Medio Ambiente, sabés lo que significa gobernar. Desde esa experiencia y observando lo que estás viendo que está pasando en todos lados, ¿qué cambió para el escenario político y social de cara al futuro y tras la experiencia esta de la pandemia? ¿Cómo se hacía política antes y cómo debe hacerse hoy? ¿Cómo debe hacerse? Yo no sé muy bien, pero porque hay una cuestión. La pregunta es, ¿existen o no existen todavía los partidos políticos? Eso. Que se miraban entonces como pilares de la democracia. Bueno, hay partidos políticos en Argentina, pero es más fuerte la alianza que hacen esos partidos, como es el caso de Juntos por el Cambio, donde unen necesidades y ofertas. ¿Qué quiero decir? Hay un partido, el PRO, bastante nuevo, que es muy urbano. ¿Qué le faltaba al PRO para poder ganar? Le faltaba territorio. Por eso hace alianza con el radicalismo. Un partido más que centenario y que tiene representantes en todo el país, también en el interior. Eso produjo, más otros partidos menores, esta alianza opositora que es exitosa por ahora. Bueno, esto es novedoso.
en la Argentina. Es más, yo pertenecí a un gobierno fruto de una alianza, primera vez que ocurría en la Argentina, y que fracasó. Y fracasó en parte por una cuestión política, pero en parte también por la economía. Ahora te hago una pregunta, Graciela. Se habla mucho de la cultura del tweet, lo hablamos también nosotros en su momento. Como que es una característica de esta época, de esta era, que es una herramienta que usa muy fuerte el populismo en todo el mundo, no en la Argentina, sino también Trump en Estados Unidos, acá en Europa hay varios de ultraderecha como de ultraizquierda que hacen lo mismo. Vos decías muy bien cómo tienen que reinventarse los partidos políticos. ¿Qué pueden hacer los partidos políticos para volver a ser lo que eran antes? Aglutinar, digamos, los intereses de una sociedad y proponerle soluciones cuando todo el resto se informa a través de redes sociales, donde el mensaje es inmediato, donde no hay tiempo de reflexionar. ¿Cuánto espacio le queda? En realidad quien empezó con el sistema de las redes fue Barack Obama. Sí. Y Barack Obama era un hombre tradicional del partido político. Había hecho toda la carrera, muy inteligente, por cierto, y que utilizó todos los medios de difusión, todos los medios, pero fue el primero que empezó con el mensaje corto y extendido por las redes, utilizando algo que tiene que ver con una nueva tecnología, es decir, reconociendo que vamos cambiando en la medida en que nosotros mismos, y ahora estoy hablando de los seres humanos, desarrollamos nuevas tecnologías. ¿Cómo no las vamos a aprovechar? Ahora bien, puede existir un tuitero, es decir, que mande tweets todo el tiempo, por las suyas, y sin tener visión de realmente construir poder. Para construir poder necesitas tener mucha más extensión que lo que te dan los tweets, y más solidez. De ahí que no desaparezcan los partidos. Hoy, seguramente, y yo conozco a varios que están trabajando para su elección, mandan los tweets, hacen artículos en los medios, en los diarios, se presentan en la televisión, pero además hay reuniones donde se decide la política del partido, donde se dice, bueno, estos temas los tomamos o no los tomamos. ¿Qué temas tomamos? Lo malo es, y acá yo, como antigua, siento que es una falencia, que existen políticos que hacen sus campañas de acuerdo a lo que ven en las encuestas. En realidad, yo creo más en aquel político que ve lejos, más lejos, y propone algo. Es decir, propone alguna tarea a conseguir a futuro. De eso en la Argentina en este momento no tenemos mucho. Hay un tema que tiene que ver con esto y parte de lo que hablamos inclusive antes de la entrevista. Los que vivimos en un mundo también más organizacional, los líderes organizacionales, hay una aceptación de la complejidad y de cómo uno tiene que prepararse para eso, como directivo, como líder. Parecería ser que algunos dirigentes políticos sociales, lejos de reconocer esa complejidad, buscan esa sobresimplificación, esa trivialización, esa banalización. Vos misma hace un ratito nos decías, mira, hay temas importantes que no resisten los 140 caracteres. Ahora, sin ese cambio en los líderes, sin ese cambio de estado de conocimiento y de conciencia en los líderes, ¿cómo hacemos para que esos partidos políticos no pierdan esa razón de ser y queden banalizados? No todos los finales son finales felices. A ver, vamos a tomar un ejemplo que todos vimos. El caso Trump. Yo no sé si Trump leyó un libro completo en toda su vida. ¿No? Sin embargo, uno lo ve a Biden como más formado teóricamente.
Ahora, que Trump haya perdido, ¿hizo desaparecer al Partido Republicano? No. Yo creo que en este momento, y viniendo para América Latina, uno tiene personas como Fernando Henrique Cardoso, en Brasil. Sí, Es un intelectual. sí, sí. Yo, siendo muy joven, leía su libro Liberación o Dependencia. Tenemos la misma edad, Fernando Henrique Cardoso y yo, 90 años los dos. Hoy, siendo que posiblemente en Brasil quien gane sea Lula en una elección, es decir, el líder del Partido de los Trabajadores, ya Fernando Henrique Cardoso dijo: yo, si Lula gana, lo voy a apoyar. Es decir, ya está ofreciendo un frente. Y él era de los que decía, y Alfonsín también, presidente argentino, quien gobierna debe explicar todo el tiempo. Para poder explicar, hay que haber pensado mucho, hay que haber leído mucho, porque si no, uno ni siquiera sabe explicarse a sí mismo. Perfecto. Entonces te llevo a eso justamente. Hay que pensar, leer mucho, pero también explicar mucho. Entonces te pido a vos, hay una pregunta que siempre le hacemos a los invitados, porque de eso se trata de este programa, de setear un poco la agenda y de elevarnos un poquito del barro diario. Si yo te pregunto, Graciela, ¿cuáles son los temas que deberíamos estar hablando hoy, pero no lo estamos haciendo? ¿Cuáles son tus temas? Depende de qué países, ¿no? Hay países, yo lo pondría en términos de derechos humanos. A ver. Los derechos humanos tienen distintas categorías, aun cuando todos son importantes. Pero los primeros son el derecho a la vida, a la libertad obviamente de expresarse, etc. Conseguido eso, inmediatamente vienen los derechos socioeconómicos. Conseguido eso, inmediatamente vienen los derechos de tercera generación, que son los derechos difusos, el derecho al medio ambiente, el derecho a ser diferente, a la elección de género que uno quiera, a ser diferente sin ser perseguido, etcétera, etcétera. Cuando uno piensa, por ejemplo, en términos medio ambiente y biodiversidad, uno piensa, es urgente, nos lo está diciendo la naturaleza todo el tiempo, estallando a cada rato en incendios. Ahora bien, los países que tienen un 50% de pobreza, ¿pueden lograr que toda su sociedad presione para que el gobierno se ocupe de ese tema? Muy difícil. Por lo tanto, se verá obligado, como en el caso de la Argentina en este momento, a pensar en lo que es producción, desarrollo, educación. Hoy es muy difícil avanzar si no hay educación, precisamente porque la tecnología lo exige. Tuvimos una anécdota hace poco en la Argentina. El presidente de una empresa de automóviles, Toyota, comentó que no conseguían empleados, 200 empleados que necesitaban, porque no encontraban jóvenes con la capacitación suficiente para manejar la tecnología que hoy exige armar los autos, habitar el auto. El automóvil, el carro, como le queramos llamar según en qué país estemos. Esto nos está hablando de cómo un dirigente hoy
debería estar más capacitado que nunca para entender que hay intereses superiores y urgentes, como es el medio ambiente y todo lo que significa la biodiversidad, y al mismo tiempo va a tener que atender a intereses elementales, como es la alimentación y la educación. Más claro agua, ¿eh? Más Sí, claro. sí, totalmente, totalmente. Yo aprovecharía, Graciela, y con todo el afecto y la discreción, llevarte un plano más personal, más de tu vida. Viviste en primera persona quizás lo más oscuro de la naturaleza humana. ¿De dónde sacaste la fuerza para siempre ir por más y no perder fe en la humanidad? Entonces estás hablando del secuestro de mi hijo y su desaparición durante la dictadura, que fue realmente un tajo en mi vida. Digo un tajo porque yo venía haciendo determinadas cosas y llevaba por delante un futuro X, me dio una vuelta de 180 grados, dejé todo lo que estaba haciendo para buscar a mi hijo, aprendí a odiar, yo no sabía odiar, pero aprendí a hacerlo. Después aprendí también que si yo me quedaba en el odio, me quedaba atada y anclada a mis adversarios, a mis enemigos, en realidad eran mis enemigos. Por lo tanto, deseché eso y dije, me prometí hacer todo lo que estuviera a mi alcance para meterlos delante de jueces, si alguna vez se podía. Y lo logré. Lo logré gracias no a mí, a circunstancias históricas que hicieron que los militares, cuando se retiraran derrotados por sí mismos, después de la guerra de Malvinas. Es decir, fue Inglaterra, pero quienes intentaron ingresarla fueron ellos. Y se hizo el juicio, se hizo primero una investigación, participé en ella, en una comisión especial, y se hizo el juicio. Es decir, me parece que es muy difícil dar recetas y muy injusto, porque cada uno ante un golpe así reacciona como puede. Y según los recursos que tiene de antes. Yo no nací con el golpe ni con el secuestro de mi hijo. Yo ya tenía experiencia, tenía vida detrás mío y trabajo detrás mío. Y bueno, por eso no juzgo a ninguno que haya tomado otras formas de responder a eso, y hasta ninguna, aquel que se quedó en su casa aterrado y hasta sin denunciar. Lo puedo entender. Sin embargo, en lo personal, la única cuestión que me mantuvo fue estar activa en búsqueda de lo que yo quería, que era verdad y justicia. Me parece que no hay mucho que agregar ahí. Te quisiera llevar ya, cerrando la entrevista, a una pregunta que tiene un poco que ver, aunque muy de lejos, con lo que nos acabas de compartir. Se habla hoy mucho de valores, se habla de propósito, no solo en el ámbito empresarial, en el ámbito político, en el ámbito social. Ahora la pregunta es, estamos en un momento viviendo y atravesamos la pandemia, de muchísima incertidumbre, de muchísima volatilidad, lo vemos en todas las regiones del mundo, ni Latinoamérica es la única, ni digamos Estados Unidos o Asia es la otra. O sea, todos estamos en este entorno. ¿Qué te parece cómo hay que avanzar, vos como líder social, para poder no solo hablar de valores y propósitos, sino también vivirlos, los valores y propósitos? En los ámbitos, me vas a decir quizá con el ejemplo, me imagino que sí, pero más allá de como el ejemplo, me quedaría en el lugar político quizá. ¿Qué te parece que puede ser una regla para avanzar en ese lugar? No hay solución, pero quizá una regla. Yo no sé si hay reglas para eso. Es decir, las hay. Las reglas están. Son las leyes que la gente se da y que hasta se pueden modificar si uno quiere retocarlas. Hay reglas, sobran reglas.
El asunto es la actitud que se tiene, si más individualista o más de sentido de servicio público. Quien ingresa en la política y es un político de raza, cree en la cosa pública. Se pone al servicio de la cosa pública. Y no estoy hablando de heroísmos, ¿eh? Hay países, y el nuestro es uno de ellos, donde para muchos, no para todos, pero para muchos políticos, la visión es enriquecerse, ellos y los grupos a los cuales pertenecen. Fíjense que en estos días que estamos pasando, porque pasamos hace muy poco tiempo, en Estados Unidos están juzgando a un hombre de Maduro, el presidente de Venezuela, que estaba ahí haciendo lavado de dinero en nombre de Maduro. Es decir, era un hombre, una persona mandada por Maduro. Maduro, que se dice un revolucionario, y con un país donde la gente se va por el hambre, y que tiene ya problemas sanitarios grandes, está lavando dinero en Estados Unidos. Fue detenido, bueno, ahora está siendo juzgado. Uno puede decir que Maduro tiene sentido de la cosa pública. Para poner un ejemplo, ¿no? Yo diría que no. Lo cual no quiere decir que todos los gobernantes sean así. Nombré a Fernando Enrique Cardoso con admiración. Y también a Lula. Yo creo que es un hombre que se preocupó por la cosa pública. Es decir, los hay gente interesada en la política como algo público, no interesado en la política por el beneficio personal. ¿Sería uno de los principales errores que ves justamente repetirse a la hora de rediseñar los procesos que reorientan la vida pública? ¿Hay algún otro que, además de esa, hay algún otro que vos veas que reiteramos? Yo diría, Pablo, que no es un error, es un delito. Es un delito, es un delito. Es un delito, no es error. Claramente, claramente. ¿Y hay otro que tenga características de delito o un error simplemente de cómo nos rediseñamos en términos hasta de procesos a veces de esa vida pública? ¿Hay algún otro que vos quieras, digamos, poner sobre el tapete que lo has visto repetirse demasiadas veces? Cuando uno mira la historia de la Argentina, y no me voy a ir a los orígenes del siglo pasado o del otro siglo, me voy a ir a los años 70, donde se empezaba a repetir errores que terminaron con desastres económicos. Es como si no se pudiera aprender, casi como si uno eligiera cometer los mismos errores. Y ahí, lamentablemente, creo que los políticos que hacen eso tienen un solo interés, que es el propio, es el individualismo más absoluto, donde ingresan a un partido político, pero para poder aprovechar de eso todo lo que pueden en provecho personal. Okay. Hago la última entonces, Graciela. Sí. Y un poquito que perdón, agrego una cuestión, Pablo. ¿Puede ser? Eso, la única forma que tiene la ciudadanía para condenarlo, además de aplicar las leyes, es el voto. Por supuesto. El voto. Por supuesto. Hasta que lleguen líderes más conscientes, sin duda. Sin duda. Perdón. Gracias. Ahora sí te hago yo una repregunta, Graciela. El voto, ¿te parece que la sociedad entendió ese valor tan importante del voto o que hay que reforzarlo de alguna manera? Yo creo que la sociedad,
Ahora, la sociedad son la gente, sos vos, soy yo, somos todos nosotros. La gente no es tonta, lo que pasa es que el político promete usar todo su tiempo para que vos te puedas ocupar de otra cosa. En todas las democracias representativas, estén armadas como sean gobiernos parlamentarios, presidencialistas, lo que sea, ¿cuál es la promesa del político? Vóteme y quédese tranquilo, siga haciendo sus cosas, usted va a hacer su trabajo, mande a sus chicos a la escuela, yo voy a proveer de educación, si es que el Estado se ocupa de ello, en fin. Y yo voy a trabajar para que usted no tenga que ocuparse de la cosa pública. Ahora, la gente ahora se dio cuenta, mucha gente se dio cuenta, de que eso no ocurre necesariamente. Entonces, sale a la calle incluso. Sale a la calle y muchas veces de la peor manera, con mucha bronca. Ustedes han tenido en España hechos muy violentos, públicos, en protesta de algo. Correcto. No se repita. Pablo, la tuya es la última. Y sí, yo sabés que voy a volverte a lo personal, Graciela. Te autodenominás una escéptica esperanzada. Contanos por qué. Esto salió en una entrevista donde cuando antes me preguntaban, yo decía soy un optimista, por eso sigo estando en esta tarea. Y ahora seguí pensando y me di cuenta de que el realismo me obliga, la realidad y la observación me obliga a ser escéptica. Y al mismo tiempo, que es la parte más inteligente que puedo poner, y al mismo tiempo siempre tengo esperanzas, que es la parte de los sentimientos y de la voluntad. Me parece que... Hay una frase de Gramsci, pero bueno, no importa. Regala si querés, ¿no? Regala tranquila, sí, sí. No, la frase de Gramsci decía el optimismo de la voluntad, el escepticismo de la realidad. Bueno, uno llega a esas cosas, ¿no? Más o menos, no me acuerdo bien. Está muy bien agregar al corazón. Está muy bien agregar al corazón ahí, está muy bien, la sensibilidad existe. Me parece que con eso llegamos muy bien al final de esta entrevista, del tiempo que nos dedicaste, Graciela, te agradezco de corazón. Realmente fue para mí un placer poder hablar contigo. Me llevo 3 cosas de esta charla, que no es poco. Que la política y la tecnología pueden ser hermanas para mejorar las cosas entre la sociedad. Que los líderes deberían salirse un poquito de su visión coyuntural y ir un poquito más a lo que es un líder consciente con visión de largo plazo, a costo quizá de la propia carrera política. Algunos no lo mostraron y lo están mostrando hoy. Y lo último es que nosotros como ciudadanos deberíamos acordarnos que tenemos quizá la fuerza más fuerte que podemos tener, que es un voto. Y si lo hacemos bien y exigimos ese voto, y las cosas van a salir mejor de lo que estaban saliendo antes. Así que Graciela, gracias por esta clase casi magistral y ojalá que nos veamos pronto. Muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto. Espero que sí, que nos veamos pronto. Muchísimas gracias, Graciela. Gracias a todos por estar. Y como siempre, no dejen de enviarnos sus sugerencias, sus preguntas, sus recomendaciones para esto que es un espacio pensado para pensar juntos el hoy, pero siempre mirando el mañana. Hasta el próximo episodio de Herederos del Cambio.